María José, estamos en esta instancia. Si les parece, damos comienzo a este acto de defensa de tesis de maestría de María José Suárez. Estamos ante un nuevo acto de defensa de tesis en esta instancia virtual. Y vas a tener, María José, un tiempo predeterminado que es de 40 minutos para la presentación de tu tesis. Te vamos a dar 5 minutos extra, ¿sí? Si es que no terminas de cerrar tu presentación, pero como última instancia. Si en esos 5 minutos no terminas, yo igualmente a los 40 minutos voy a decir que tu tiempo expiró. Y te voy a dar ese tiempo, si te parece, como para que hagas un cierre, ¿sí? Una de las consideraciones en la evaluación también es el uso adecuado de los tiempos. Estás acá o llegaste a esta instancia porque tu cuerpo teórico de tu tesis fue aprobado. Pero la aprobación final implica también este acto de defensa. Vamos a estar en este acto de defensa, que es en este acto de defensa público, virtual y público, en la cual ya se encuentra también presente el jurado, que ahora va a presentar Fabiola Nopp como coordinadora académica de la maestría. Y una vez terminado el tiempo que vas a tener para hacer tu presentación, le vamos a dar la palabra al jurado para que haga las preguntas, ¿sí?, o comentarios que considere necesarios. Una vez evacuadas todas las preguntas del jurado, vamos a salir de esta sala y nosotros vamos a regresar y vamos a acompañar al jurado a la sala de deliberación, donde se acordará una calificación final para tu defensa de tesis, para tu tesis en definitiva, globalmente, y se redactará el dictamen correspondiente. Una vez hecho esto, volveremos a esta sala pública, daremos lectura al dictamen y te entregaremos la calificación. ¿Alguna duda, María José? Si hay algo que no está claro. No, está todo claro. Bien, muy bien. Entonces, le doy la palabra a Fabiola Nopp para que haga la presentación del jurado que nos acompaña en esta oportunidad. Gracias, secretario académico. Y ahora sí, María José, bienvenida. No tenía acceso al micrófono, no me dejaban ahí hablar. Me estaban ahí poniéndome muda. Así que ahora sí, formalmente la bienvenida. Te agradezco también que hayas podido por horarios y todo en este momento estar defendiendo tu tesis, que por fin llegamos a este momento. Bueno, María José, como bien lo dijo el secretario académico, yo ahora doy lectura a los antecedentes del jurado que fue pensado y elegido para evaluar y escuchar tu defensa de tesis, y luego de esto tenés tus 40 minutos de exposición. Así que bienvenida, María. Gracias. Bien, nos acompaña el doctor Santiago Castellano Vallejo, PhD en Estudios Culturales por la Universidad de California, decano del Colegio de Comunicación y Artes de la Universidad de San Francisco de Quito, profesor de Teorías Críticas, Estudios de Cine y Estudios de Género. Es director de POST, la revista académica del Colegio de Comunicación y Artes, coeditor de la antología Resentir lo Queer en América Latina. También nos acompaña la magíster Yamila Moreira, magíster en gestión del diseño y directora textil e indumentaria por la Universidad de Palermo, asesora de imagen en Maison Aubel, diseñadora en empresas de retail y moda y custom couture. Estilista y asesora para videos musicales y editoriales tanto en Argentina como en Ecuador. Docente en el área de moda y tendencias de la UP. Fue parte de la coordinación de escritos de la Comunidad Internacional sobre Estudios de Moda y del Networking de Emprendedores de Moda. Actualmente es docente de la Universidad Casa Grande en Guayaquil, Ecuador. Y también nos acompaña Juan Carlos Guamán, magíster en gestión del diseño por la Universidad de Palermo, profesor de taller de moda 1 y 2, introducción a la alta costura y laboratorio de creación en la carrera de diseño y gestión de moda de la Universidad de San Francisco de Quito, diseñador de indumentaria para la marca Jackie Carvajal y la marca que lleva su mismo nombre. Además es compositor de ítems para el sector de industrias y textiles del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y consultor
que jurado de lujo para escucharte, Mari. Bueno, Gracias. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, cuando guste comenzamos, voy a tomar tu tiempo y comenzamos. Dale. Listo, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es María José Suárez y soy de Ecuador, de la ciudad de Ambato, y soy ingeniera en procesos y diseño de modas graduada de la Universidad Técnica de Ambato. Mi directora de tesis es Cintia Valladares, diseñadora textil y de indumentaria y magíster en gestión del diseño. El día de hoy les presentaré mi investigación titulada La vestimenta de la mujer en la política como instrumento de poder, el caso de Margaret Thatcher en el periodo de 1979 a 1990. El tema surgió por un interés personal, ya que aproximadamente hace 3 años yo vi la película La Dama de Hierro, estrenada en el 2011 y protagonizada por Meryl Streep. Esta película me hizo plantearme una serie de interrogantes acerca de qué tan importante es la vestimenta de una mujer política en un campo dominado por hombres. Me preguntaba qué aspectos se deben considerar en la vestimenta de una líder y será que su vestimenta influye en los cuestionamientos sobre su desempeño político. Por lo que decidí indagar un poco más sobre este tema y analicé la indumentaria de Margaret Thatcher, quien ha sido considerado por muchos como un ícono del power dressing o vestimenta de poder. Una de las conclusiones principales que se basa esta tesis es que en la relación entre la indumentaria con el género en el ámbito político, considerando en este contexto como un ámbito controlador que regula las formas de vestir de las líderes. Particularmente en el caso de Margaret Thatcher, adoptó vestimentas asociadas con lo masculino como una forma de vincular esas asociaciones del género con el poder, generando así una estrategia para beneficiar su imagen y en el ámbito político. El desarrollo conceptual sobre la indumentaria en relación a los estereotipos y roles de género evidenció cómo en ciertos lugares, como en el ámbito político, la vestimenta se entremezcla con las cuestiones del género, mostrando las cargas históricas que se sobreponen en las mujeres. Bajo este entendimiento sobre la indumentaria, se pudo dar cuenta que las mujeres en la política, su vestimenta habla de las cuestiones en las que se reproduce esta imagen y el contexto que lo sostiene. Un contexto en donde la normativa privilegia al hombre por encima de las mujeres y en donde las mujeres que han alcanzado cierta posición han sido consideradas como una excepción a la regla. Es por esto que si bien Thatcher tomó sus propias decisiones en cuanto al vestir, estas no dejaron de estar restringidas por las presiones que tenía la exmandataria. La vestimenta de Thatcher demuestra las rígidas miradas sociales que se posicionan sobre la imagen de la mujer política y cómo la posición de poder está vinculado al mundo masculino. Es así que la vestimenta se puede volver una estrategia que toma lugar de acción bajo sus significaciones y ligamentos hacia uno u otro género y sobre todo con el poder. Para esta investigación se tomó como objeto de estudio la indumentaria de Margaret Thatcher, ex ministra del Reino Unido, en el periodo comprendido desde 1979 a 1990. Que corresponde a los años de gobierno de la exmandataria. La elección de este personaje se dio por encima de otros casos por la ambigüedad que presenta su vestimenta y por la forma en que ésta funcionó como una herramienta política. Mediante el caso elegido se pudo ver cómo las cuestiones del género y sus asociaciones tácitas del poder se ubican en un contexto político a través de la vestimenta. Además, a través del análisis del vestir de Thatcher se evidenció cómo en el ámbito político los estereotipos de género
se identifican con construcciones históricas de feminidad y masculinidad. Partiendo de las preguntas que surgieron en un principio, se desarrolló la pregunta-problema que guió esta investigación. ¿Cuál es el lugar de la vestimenta en la construcción de la imagen de mujer política? Y puntualmente sobre el caso de estudio se preguntó, ¿cómo influyó la indumentaria de Margaret Thatcher en relación a los estereotipos de género y las representaciones de poder en el ámbito político? A partir de estas preguntas se derivaron otras adicionales como ¿cuál es el rol que presenta la vestimenta en la construcción de los cuerpos y más específicamente en la construcción del género? ¿Y cuáles son estas asociaciones y estigmatizaciones que sitúan a la vestimenta que están históricamente regidas por la diferenciación binaria? En este sentido, se realizaron cuestionamientos en relación a los elementos presentes en la vestimenta de Thatcher que echan luz sobre las tensiones confluyentes del vestir de las mujeres políticas. El objetivo general de esta investigación fue analizar el lugar que ocupa la vestimenta en la construcción de la imagen de poder de Thatcher en relación con los estereotipos de género y los modos de liderazgo político. Para lograr este fin, se desarrollaron 4 objetivos específicos. El primero fue ubicar el papel de la indumentaria en el proceso de naturalización de los estereotipos y roles de género binarios en el ámbito político. El segundo se centró en analizar la vestimenta utilizada por Thatcher en sus años de gobierno mediante el estudio de elementos visuales del diseño. El tercero fue distinguir aquellos elementos de la indumentaria de la exmandataria que dan cuenta de las representaciones de los estereotipos y roles de género situados en la vestimenta de las mujeres políticas. Y por último, se buscó demostrar de qué forma, a raíz de los estereotipos de género situados en la indumentaria, Thatcher logró su imagen de poder. En este sentido, la hipótesis que gestiona esta investigación retoma el papel que tiene la vestimenta en la construcción de los estereotipos de género para afirmar que la indumentaria de Thatcher se presenta como una estrategia de poder que refuerza la imagen de mujer política al mismo tiempo que permite dialogar con las históricas ataduras del vestir y del género. En lo que se refiere a la metodología, la tesis presenta una metodología con un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo y explicativo. Se centró en un caso de estudio, particularmente en la vestimenta de Margaret Thatcher en el contexto de su mandato, con el fin de indagar el rol que cumple la vestimenta en la construcción de la imagen de mujer política en articulación con las condiciones y presiones del contexto. Se utilizaron 2 técnicas con sus respectivos instrumentos y por un lado se realizó el análisis de contenido o documentación visual con el objetivo de buscar la integración de la reconstrucción de la imagen de poder de Thatcher mediante su vestimenta. Esta información se registró en fichas de análisis. También se realizaron entrevistas a personas vinculadas al área de la moda y la política con el objetivo de conocer puntos de vista específicos con respecto al vínculo de la vestimenta y las mujeres en la política. Se seleccionó una mujer vinculada a la política y 3 profesionales en el campo del diseño de indumentaria y asesoramiento de imagen para conocer desde su formación y experiencia sus criterios acerca del rol de la vestimenta en el liderazgo político femenino y así, como diseñadoras y asesoras, ¿qué aspectos han considerado o considerarían al vestir a una mujer política? Respecto a los antecedentes considerados para la presente tesis, se agruparon dentro de 3 ejes: el vestir y los estereotipos de género, la vestimenta en la política y por último, aquellos que se toman como eje de estudio las anteriores categorías. Dentro del primer eje se destaca el trabajo de Jorge Castro en el 2017, quien argumenta sobre el lugar del género en las elecciones del vestir y resultó útil para generar un vínculo entre los estereotipos y roles de género con las prácticas del vestir desde la óptica del diseño.
A su vez, la investigación de Analía Facia en el 2019 estudia la relación existente entre la vestimenta como práctica corporal y los roles de género, evidenciando cómo las formas de vestir están condicionadas por el género que refuerza y reproduce los imaginarios culturales sobre lo femenino y lo masculino. Esta aproximación fue retomada en este trabajo, reflexionando cómo la imagen del cuerpo en la que se interviene la vestimenta ha contribuido a la configuración y reproducción de los estereotipos tradicionales de género y jerárquicos en la política. También el trabajo de Laura Zambrini en el 2010 sitúa los modos de vestir en paralelo a las identidades de género y permitió trazar esa línea entre el cuerpo y la vestimenta desde la perspectiva de género. En relación al segundo eje, se retoma la investigación de Ruth Travesedo Rojas y Marta Gil en el 2019, quienes proponen entender a la vestimenta como una estrategia de comunicación electoral. Su trabajo se relaciona directamente con la presente tesis porque analiza los estilismos, el color, la tipología de la vestimenta de distintos políticos. De igual forma, se consideró el trabajo de Yamila Moreira en el 2020, que estudia las artesanías en calidad de accesorios en la vestimenta de la primera dama de Ecuador, Rocío González, como dispositivos de comunicación estratégica en el marco de una acción de gobierno. Esta investigación se vincula con el trabajo, ya que aborda la indumentaria como un elemento de comunicación y herramienta que crea mensajes a través de un repertorio visual. Se retomó de este trabajo la importancia de cada elemento en la vestimenta y el significado proyectado en un contexto determinado. Dentro del último eje, el trabajo de Marianne Sims en el 2008, que analiza 2 casos de éxito de líderes femeninas en la política internacional, en la que se incluye a Margaret Thatcher. Este trabajo ayudó a comprender cómo la exmandataria usó estratégicamente su imagen, destacando aspectos de las mujeres que se desvinculaban a la sexualización y promovían una modificación de la imagen de la mujer política. En el mismo sentido, el texto de Marta Saucedo Quiles en el 2018 incorpora el caso de Thatcher para hablar de mujeres gobernantes en relación al poder, sus acciones y su condición de mujer. Esta investigación fue de utilidad para entender el contexto en que las mujeres políticas se desenvuelven. El trabajo realizado por Daniel Conway en el 2016, el cual analiza la imagen y el papel de Thatcher en la esfera pública desde una perspectiva de género. En esta investigación se destaca la importancia que el vestuario tiene en la construcción de identidades personales como colectivas y como elemento clave para ubicar a la persona dentro de un determinado contexto social, político o económico. Y la investigación de Leonardo Pérez y Luz Marra Cursino, que estudia la resignificación del cuerpo femenino en relación a ciertas tipologías presentes en la vestimenta publicadas en las revistas de los años 80. De allí se retoma el análisis de los discursos de poder manifestados en la materialidad textil que sitúa en la exclusión de ciertas tipologías entendidas como masculinas y cómo Margaret Thatcher posibilitó el replanteamiento a través de su vestimenta. Entrando ya en el desarrollo de la investigación, el trabajo se estructuró en 3 capítulos. El primer capítulo se hizo un recorrido sobre el concepto de género, estereotipos y roles de género y se identificaron 2 estereotipos. El estereotipo femenino vinculado con la mujer y hace referencia a atributos de comprensión, debilidad y vulnerabilidad, y el estereotipo masculino vinculado con el hombre y hace referencia a la corpulencia, la fuerza, la protección, la independencia y la valentía. En este primer capítulo, además, se abordó la historia de la indumentaria en relación a las polarizaciones de las formas de vestir, de acuerdo a la diferenciación de género, y se presentaron ciertas asociaciones que se dan en las formas de vestir de acuerdo a cada género. Se identificaron colores, tipologías y texturas que han sido asociadas a la idea de lo masculino y de lo femenino. Además,
se entendió a la vestimenta como el medio a través del cual los cuerpos llevan a cabo la acción del vestir y evidencian las exigencias que recaen sobre los mismos. Esto permitió entender que la vestimenta no solo transmite los gustos personales, sino que es una estrategia de comunicación que expresa cuestiones sociales como los roles de género. Como tema central del segundo capítulo, se estableció una conexión entre el papel de la indumentaria, los roles de género y la dimensión política. Se abordó varios aspectos del liderazgo político que recaen en categorizaciones que minimizan el ejercicio profesional de la mujer en la política. Incorporar la feminización del liderazgo permitió entender que las representaciones y críticas periodísticas y sociales que se centran en la vestimenta de las mujeres políticas refuerzan, en lugar de cuestionar las suposiciones aceptadas sobre la idoneidad de las mujeres en la política, corriéndolas del lugar de poder y reforzando la norma del hombre político. Además, se dio cuenta que en un contexto dominado por hombres, como es la política, el cuerpo masculino se establece como la heteronorma, donde la vestimenta tradicional es el traje masculino, conformado de una camisa, un pantalón de vestir y un saco sastre, con una corbata como único accesorio. Se realizó un recorrido por esos vínculos entre la indumentaria y diferentes líderes o mandatarias, a través del cual se identificó que la mayoría de mujeres políticas en sus inicios comenzaron utilizando el típico traje sastre femenino, formado de un saco y una falda, y con el paso de los años consideraron su propio estilo, proponiendo otros elementos en la vestimenta. En este marco se relacionó la llegada de Thatcher como primera ministra del Reino Unido y el comienzo de la vestimenta de poder o power dressing, cuya prenda representativa es el traje sastre femenino. Este capítulo evidenció las tensiones de género en el ámbito político y desde la diferenciación binaria que estipula ciertas prendas para cada género, excluyendo a las líderes del uso de prendas categorizadas como masculinas. Asimismo, se integraron las entrevistas para conocer el rol que ejerce la vestimenta en la política y que permite la identificación con el pueblo, o por el contrario puede evidenciar tensiones entre la imagen y el discurso. Igualmente se demostró que las representaciones de la vestimenta a nivel social y los efectos que esto tiene en el desempeño de las mujeres con cargo político sigue siendo un tema de debate en la actualidad. En el tercer capítulo se abordó y articuló la teoría con el caso de estudio. Se realizó un análisis exhaustivo de la imagen de Thatcher en tanto a la conjunción de poder y género en la política, desde el campo del vestir. En este sentido, se incorporó el análisis de contenido que permitió establecer un panorama del estilo de la imagen de Thatcher, y para esto se retomaron las consideraciones de Wong 1995 y 1999 y los preceptos de la imagen de Dondi's desde 1992. Así como el análisis de las características propias del diseño de indumentaria desde Salzman 2004. Se analizó la vestimenta como una estrategia política, estudiando las preferencias de la exmandataria en siluetas, textiles, colores y accesorios, y se identificó cómo Thatcher conjugaba vestimentas femeninas y masculinas para componer un traje que denotaba poder. A continuación podemos ver las imágenes que se utilizaron para el análisis de contenido. Se retomaron 10 fotografías de Margaret Thatcher durante su gobierno. El criterio de selección de las imágenes se basó en los años de cada fotografía, considerando el recorte temporal. Esas imágenes corresponden a actuaciones públicas de eventos y discursos gubernamentales, tanto dentro del territorio del Reino Unido como en visitas internacionales, y fueron obtenidas de medios de comunicación digitales y de la página oficial de la exmandataria. En la primera fotografía fue seleccionada del año de 1979, el día en que Margaret Thatcher ganó las elecciones, y podemos observar a Thatcher junto a su esposo fuera de su residencia en Downing Street. En la segunda fotografía se encuentra Thatcher con periodistas fuera de su oficina en el mismo año. Y la tercera fotografía fue tomada en junio de 1980
en Venecia, Italia, en la cumbre del G7, y se observa a Margaret Thatcher junto a otros líderes que también acudieron al evento. En la cuarta fotografía fue en Chequers Court, Inglaterra, en la visita del presidente de Estados Unidos, George Bush, en el año de 1984. La siguiente fotografía corresponde a la visita de la primera ministra pakistaní Benazir Bhutto en 1989. La fotografía número 6 fue tomada en abril de 1990, mientras Margaret Thatcher revisaba las tropas durante una visita a las Islas Bermudas. En la séptima fotografía observamos a Margaret Thatcher dando una rueda de prensa en Aspen, Colorado, debido a la situación de Kuwait e Irak en el año de 1990. La siguiente fotografía corresponde a la visita de Margaret Thatcher al presidente George Bush en la Casa Blanca en el mismo año. La novena fotografía fue en el año de 1990 y se observa a Thatcher junto a Nelson Mandela fuera de su oficina en Downing Street. Y la fotografía número 10 corresponde a la última rueda de prensa de Margaret Thatcher como mandataria del Reino Unido en Downing Street. Cabe destacar que para este trabajo se tomaron y se consideraron a las imágenes como importantes fuentes documentales para el análisis de la construcción del poder político a través del indumentario. El análisis de contenido se dio con el objetivo de observar la indumentaria de la líder y posteriormente contribuir a un análisis de la construcción de la imagen en relación a las normas de la vestimenta que se sitúan sobre los conceptos de mujer política. El análisis de estas fotografías se registró, como ya se mencionó, en fichas de análisis. Dentro de las variables que se consideraron podemos señalar tipología, silueta, color, relación frente-espalda, superior-inferior, anatomía textil, puntos de tensión, peso visual y todas estas variables en relación al contexto al que pertenece la imagen. Estas variables se basaron en la articulación teórica de tres autores. Por un lado, se siguió la perspectiva de Salzman 2004 para focalizarse en las características propias del diseño de indumentaria. Se retomaron los conceptos de relación frente-espalda, superior e inferior, los cuales permiten entender a la vestimenta sobre la estructura del cuerpo. Y de igual forma se analizó la silueta como estructura de la vestimenta en relación a la forma que enmarca el cuerpo y define sus límites. Y el contexto de anatomía textil, que hace referencia al tipo de tejido rígido o semirrígido. En cuanto a los conceptos de punto de tensión y peso visual, se tomó los preceptos de la imagen de Dondis, que se consideraron como códigos visuales para la disposición ordenada de partes y el proceso compositivo de los elementos estructurales de un mensaje visual. Esta composición puede darse a partir de colores, contornos, texturas, tono y proporciones. Por otro lado, se tomaron las consideraciones de Wong 1995 en relación a los conceptos de estructura formal y estructura informal. Es así que se analizó la estructura de la vestimenta en relación al orden, ubicación y forma de los elementos compositivos del diseño. El concepto de color, tono y armonía se tomó también desde Wong 1999, reflexionando sobre la forma en que los colores ganan o pierden contraste y armonía respecto a otros. La documentación visual permitió concluir que con los años Thatcher construyó su propio estilo que tomaba rasgos de la vestimenta masculina, feminizando así el típico traje sastre. Un ejemplo de esto son los sacos utilizados por la exmandataria, los cuellos sastres representativos de los trajes masculinos de la época, en contraste con los botones dorados, textiles femeninos y otros elementos del guardarropa de las mujeres, como los guantes blancos, aretes y collares de perla, que proyectaban cierta delicadeza y generaban un balance entre lo femenino y lo masculino. Las prácticas del vestir fueron para Thatcher una herramienta política, así como un medio con el que negoció las demandas presentadas por su rol. Es decir, esta vestimenta de poder reflejaba su estatus político y también lo ubicaba en un colectivo de mujeres
que se vestían para representar su poder material, social y cultural. Además, como resultado del análisis de la indumentaria de Thatcher, se observó que en su mayoría los atuendos utilizados por la exmandataria constaban de 3 piezas: una blusa, una chaqueta y una falda. En tanto a la silueta se distingue la figura geométrica de triángulo invertido, entendida como una silueta masculina, que acentuaba esta característica de firmeza y simbolizaba la posición de poder de la exmandataria. El textil fue de gran importancia, ya que permitía un mayor volumen en la zona de los hombros con el uso de las hombreras, simulando así una silueta de poder o masculina. Observando los textiles, se destacó en su mayoría la utilización de textiles rígidos, lo que generaban esta estructura formal. A raíz de esto se pudo determinar que la vestimenta de Thatcher se destacaba por su frente superior con el uso de sacos sastres con grandes hombreras, la blusa de lazo o los exuberantes cuellos como el inglés o el Peter Pan, que junto a los botones llamativos y accesorios de moda acentuaban esta parte superior. Por otro lado, la parte inferior de su vestimenta presenta menos detalles. Sin embargo, no era completamente simple. La simetría y la presencia de tablones en las faldas simulaban esta rigidez y formalidad del estilo de Thatcher. De igual forma, el uso de faldas en línea A por debajo de la rodilla reflejaban esa sobriedad y seguridad que Thatcher comunicaba en cada uno de los eventos a los que ella visitaba. En cuanto a los colores, se destacó la utilización del azul como símbolo de apoyo a su partido político, el Partido Conservador. Como complemento a su atuendo, Thatcher llevaba toda una serie de accesorios y así enfatizaba su feminidad. Generaba un balance con su vestimenta que se centraba en trajes sastres masculinos. Entre estos podemos destacar los colores de sus perlas, los collares, los bolsos, los pendientes y los broches. Es así que el análisis de la indumentaria de Thatcher en relación a sus elecciones en siluetas, textiles, colores y accesorios evidenció que a medida que avanzaba su carrera política y adquiría más poder, la exmandataria supo proyectar una imagen poderosa que a través de la conjunción de ropajes masculinos y femeninos construyó una propia imagen tan representativa como su forma de gobernar. Continuando con el desarrollo de la tesis, la segunda técnica utilizada fue la entrevista. Esta consistió en 2 partes. Por un lado, se entrevistó a María de los Ángeles Llerena. La entrevistada es la actual concejal de la ciudad de Ambato, en Ecuador, perteneciente al ámbito político, con el fin de esclarecer desde el centro del asunto aquellas cuestiones que se refieren a la vestimenta de las mujeres en la política desde su propia experiencia. Por otro lado, se entrevistaron a 3 asesoras de moda, imagen y política, entre ellas Verónica Soria, Evelyn Llerena y Diana Gabriela Flores. El objetivo de estas entrevistas fue conocer la perspectiva de la integración de la moda al ámbito político desde el campo del diseño. En los hallazgos de la aplicación de esta técnica se destaca que en las mujeres políticas ciertas veces la vestimenta ha sido un medio desestabilizador por el cual han sido juzgadas como inadecuadas, a diferencia de sus pares masculinos donde la crítica se enfoca en su desempeño, más no en su imagen. De este modo, se puede afirmar que la inequidad del género en la política no solo funciona como un limitante del liderazgo de las mujeres, sino que también demuestra las presiones sobre las formas de vestir en dicho contexto. Es así que en la construcción de la imagen de mujer política, la vestimenta desarrolla un lugar primordial, en tanto se sirve de estrategias para crear una narrativa que complemente el ideal político que pretende alcanzar. Por otro lado, el marco teórico que conduce esta investigación se desarrolló a partir de 3 conceptos centrales: indumentaria, género y poder político.
Para el desarrollo de los lineamientos centrales de esta investigación, se tomó la visión sociológica de Entwistle 2002 para hablar del vestir como una práctica que actúa en la construcción de los cuerpos, donde evidencia las exigencias que recaen sobre los mismos. Asimismo, se consideró a Salman 2004, quien define la indumentaria como un factor que condiciona de manera directa al cuerpo, en su postura, gestualidad, comunicación y movimiento, adoptando un papel regulador en las formas de vinculación entre el cuerpo y el contexto. Para hablar del género, se tomó el enfoque de Judith Butler, 2007, quien define al género como una construcción social que se naturaliza mediante la repetición de las normas asignadas a cada sexo que constituyen las formas en que deben verse los cuerpos y los roles que deben tener en la sociedad. Desde la perspectiva de género aquí planteada, el binarismo de género se entendió como una construcción social que supone una idea subjetiva y construida socialmente acerca que los únicos géneros son dos, el femenino y el masculino. Es así que esta diferenciación contribuye a la construcción de estereotipos en donde el género se toma como referencia o como base. En cuanto al concepto de estereotipos, se tomó a De Felice, 2009, quien lo define como una idea convencional que se asocia a algo o a alguien para describirlo y son parte de un consenso social. En relación a los roles de género, se entendieron como patrones instaurados socialmente que determinan las acciones y expectativas que deben llevar a cabo los sujetos en función del género, es decir, que se establecen de forma rígida lo propio de lo femenino y lo masculino. Es decir, se consideraron como normas de conducta, apariencia, personalidad, que designan características y estilos que deben seguirse para lograr la diferenciación entre ambos géneros. Y se vuelven características intrínsecas que los sujetos tienen que cumplir para ser hombres o para ser mujeres. Por otra parte, en el desarrollo de la tesis se distinguió el concepto de poder del de liderazgo. En relación al concepto de liderazgo político, se retomó a Santiago Delgado 2004 y se entendió como la acción de movilizar la actividad de los otros sujetos. Con respecto al concepto de imagen política, se retomó la consideración de José Antonio Martín de 2008, quien lo concibe como el conjunto de significaciones interpretados por un individuo o por un grupo de individuos en relación a un personaje político. A partir de este marco teórico articulado con la revisión bibliográfica y los datos obtenidos de la aplicación metodológica, fue posible realizar un análisis visual y social de la vestimenta de Thatcher en relación a los estereotipos de género y el liderazgo político. En relación a los aportes al campo disciplinar, este trabajo constituye un aporte al campo de conocimiento del diseño, abordando la relación entre indumentaria, roles de género y liderazgo femenino desde diferentes áreas académicas. Esta tesis se propuso a través del caso de estudio ampliar el conocimiento sobre la gestión de las apariencias de la mujer en la política y reconocer la importancia que tiene la indumentaria de las líderes femeninas. En cuanto a futuras líneas de investigación posibles, el cruce entre vestimenta y liderazgo político resulta significativo, en tanto abre una puerta para futuras mujeres políticas que aún deben verse y vencer las tensiones sexistas y desestabilizadoras de las mujeres en el poder. Es un campo susceptible de futuras indagaciones que propicia un panorama amplio y que puede desencadenar investigaciones centradas en la vestimenta como estrategia para proponer nuevas formas de poder, por lo que este trabajo puede seguir ampliándose, centrarse en otros casos de estudio de líderes de la actualidad, ya que si bien han pasado varios años del gobierno de Thatcher, hoy en día se sigue viendo que las mujeres que se encuentran en puestos de liderazgo, tanto en la esfera pública como privada, se enfrentan a comentarios sexistas y críticas hacia su forma de vestir, a la que sus compañeros hombres logran escapar, y para quienes los comentarios se enfocan en su desempeño profesional, más no en cómo lucen o qué llevan puesto.
Este trato desigual experimentado por las mujeres líderes en su lugar de trabajo podría ser abordado desde las aproximaciones de esta investigación, considerando además otras variables como la edad de las líderes y el lugar de origen. De esta manera, podemos concluir que la vestimenta de Margaret Thatcher no solo comunicaba los gustos de la líder por la moda, sino que a través de esta hablaba de los estereotipos de género y las diferencias binarias que se producen en el acto de vestir. Esto se evidenciaba en la forma en que la exmandataria adoptó una vestimenta con patrones propios del ámbito masculino, como por ejemplo la inclinación por siluetas entendidas como masculinas, y las entrelazó con cuestiones arraigadas al concepto de feminidad como las faldas. Las transformaciones del vestir de la exmandataria no solo estuvieron restringidas por su contexto, es decir, la normativa de la política que privilegia a los hombres por encima de las mujeres, sino por los cuestionamientos de cómo debe vestir una mujer que ejerce un cargo político. Si bien a sus inicios de su carrera, en algunas ocasiones, Margaret Thatcher se resistió a adaptarse a las pretensiones sociales situadas en el vestir, aprendió a gestionar su vestimenta como una herramienta política más. Thatcher, hasta sus últimos días en el mandato, evidenció su acertada gestión con respecto a su apariencia, quien frente a las críticas de su vestimenta no se posicionó como una receptora pasiva, sino que negoció con las expectativas sociales que recaían en ella, manipulando su forma de vestir en pos de un beneficio político. En este sentido, se puede decir que la exmandataria, desde su vestimenta, mostraba la posibilidad de una fluidez del género, reforzando así la importancia de la vestimenta en la construcción de la imagen de poder. Todo esto corrobora la hipótesis de esta investigación que plantea que la indumentaria de Thatcher se presenta como un elemento de poder que refuerza la imagen de mujer política al mismo tiempo que permite dialogar con las históricas ataduras del vestir y el género. En tanto, como Thatcher señaló en su autobiografía, el vestir es un aspecto legítimo del ejercicio de poder político. Para concluir, me gustaría agradecer a la facultad, a todos los profesores, a mi directora Cintia por su guía, por sus enseñanzas, por su paciencia en la construcción de esta tesis. Asimismo, un agradecimiento a las personas entrevistadas, ya que en toda su agenda pudieron sacar un tiempo a aportar a la construcción de esta tesis y para tener un hallazgo mucho más significativo. Agradezco a mi familia, agradezco a mis amigos quienes me acompañaron en este gran recorrido y fueron un pilar fundamental. Muchas gracias a todos por su atención y por acompañarme en este gran día. Muchas gracias. Muy bien, María José, muy bien. Tiempo usado bien, profesor. Sí. Bueno. Perfectamente, con los tiempos estuvo todo muy bien. Así que estamos muy agradecidos. Si podés dejar de compartir, María José, y le vamos a dar una instancia ahora de intervención al jurado. Y no sé, Fabiola, si ya tenemos el listado de las intervenciones. Bueno, qué pena la presentación, no es el PowerPoint que vimos, no sé qué sucedió, es el tema del peso que decías anteriormente o algo así. No, parece que estaba desactualizado y no me permitía hacerlo en pantalla completa. Pena. Bueno, ahora observaciones del jurado. Le damos la palabra al doctor Santiago Castellanos, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, María José, felicitaciones. Yo tuve la oportunidad de leer tu tesis de principio a fin, la disfruté muchísimo. Disfruté mucho de esta presentación, está muy bien estructurada, estuvo muy adecuada, utilizas el lenguaje adecuado.
digno de una tesis de maestría. Me gusta que te felicito por haber elegido este tema, porque es un tema que aunque uno piensa que es histórico, sí, Margaret Thatcher en los 80s y demás, sigue siendo muy actual. Hace la semana pasada, apenas aquí en la universidad en la que yo trabajo, en la Universidad de San Francisco de Quito, tuvimos un evento de mujeres en puestos de liderazgo, y así se llamaba, ¿no? Mujeres y liderazgo en las organizaciones. Vinieron 38 mujeres empresarias, CEOs de empresas multinacionales que están aquí en Ecuador, líderes políticas, líderes de comunicación, líderes indígenas, afrodescendientes, es decir, todas estas mujeres en puestos de mucho peso, tanto político como cultural. Y casi todas ellas en algún momento hablan de darse cuenta de que los puestos que ellos ocupan están estructurados alrededor de cierta masculinización y cómo ellas tienen que negociar esa masculinización, y lo hacen a través de una actitud o la decoración de su ambiente o su vestimenta. Definitivamente el vestuario sí juega un rol muy importante en ocupar un puesto de poder que sigue siendo construido como un lugar masculino. Entonces, siento que tu tesis realmente conversa y dialoga con esa realidad muy, muy actual de las mujeres, y te felicito por eso, porque siento que es una tesis muy actual que tiene que seguirse investigando. Te invito a que continúes estas investigaciones en otro tipo de mujeres, ahora que ya vas a tener tu maestría, que estoy seguro que lo vas a conseguir. Sí, definitivamente. Entonces, quiero felicitarte seriamente por eso, con mucho cariño por todo lo que has hecho. Mis saludos a Ambato, definitivamente, por allí. Te esperamos por acá. Y tal vez ahora que ya me has demostrado que posees todo ese bagaje teórico, conceptual, analítico para analizar a las mujeres, la vestimenta de las mujeres de poder, quisiera más bien establecer una conversación contigo, en lugar de hacer una defensa de tesis, que también es algo un poco masculino para mí y para mi gusto. También podríamos comenzar una conversación, un diálogo un poco más femenino, feminista, porque veo que tienes la posibilidad de hacerlo. Y cuando leía tu tesis, algo que me saltó, que me faltó, o que yo necesitaba saber, ¿qué será que opinas tú al respecto? Es, ¿qué es lo que pasa con otra mujer poderosa en el Reino Unido? Además de Margaret Thatcher, que todos la conocemos, pero hay otra imagen de una mujer muy poderosa en el Reino Unido que no está mencionada en ningún lugar de tu tesis, ¿no? Y quisiera saber qué opinas tú al respecto. ¿Por qué no la mencionaste? Decidiste obviamente no hacerlo. Y es la reina Isabel, ¿no? ¿Qué pasa con la reina Isabel si es esta mujer también tan importante, tan poderosa, y Margaret Thatcher? ¿Funcionan de forma diferente? Si funcionan de forma diferente, ¿por qué? ¿Qué nos puedes decir? Y yo siento que puedes decirnos muchísimo, porque acabas de demostrar que tienes todas las teorías del bagaje y la metodología como para decirnos algo al respecto, ¿sí? ¿Y por qué la dejaste fuera de tu tesis? Bueno, con respecto a eso, en la parte del recorte de las mandatarias que las analicé en el capítulo 2, y por qué dejé afuera a la reina Isabel, como se puede decir, es un ícono, como también dejé afuera a Lady Di, que realmente si uno lee, siguen siendo estos íconos que han pasado los años y esos están presentes. Pero mis consideraciones fueron más hacia tanto jefes de Estado, mandatarias, como que han sido elegidas por un grupo de personas, lo que no se da con la reina Isabel. Ella ha heredado la corona, mas no ha sido electa por un grupo de personas. Entonces, la consideración fue ese caso, que sea Margaret Thatcher fue electa por su partido conservador, como fue Cristina Fernández, como analizamos la imagen de otras mandatarias que se distinguieron en ese aspecto. No se consideró a la reina Isabel ni a Lady Di, más porque no porque no sean importantes, sino porque no entraban en esta consideración como exmandatarias o como primeras damas. Y también, tal vez eso sería bueno expresarlo en la tesis, ¿no? O sea, hacerlo explícito, es decir, no toma en consideración a tales y tales personas por esto. Justificar esa exclusión creo que siempre es importante, incluso como parte del rigor académico de una tesis de maestría. Es como sugerencia, ¿no? Si piensas seguir haciendo investigaciones y sobre temas como estos, el rigor siempre exige que digas algo, que te pronuncies sobre.
este aspecto que en la tesis simplemente aparece como un punto ciego. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿qué nos puedes decir de ellas? Así brevemente, no solamente porque las describiste, pero mi otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. Después de escucharte, después de leer tu tesis, después de escucharte, se me ocurre así esta idea un poco extraña de que, si bien es cierto, una mujer tiene que masculinizar su vestimenta y esa masculinización implica usar ciertos códigos masculinos que pueden ser en la vestimenta o pueden también ser en otros aspectos. Y al final de tu tesis tú dices que Thatcher comienza a incluir elementos un poco más femeninos, ¿no? Y los botones, y los colores, y las prendas, y los tejidos, y los collares de perlas y demás, como estableciendo una mezcla o una inclusión de elementos femeninos. A mí todavía me queda la duda de, ¿será posible que en algún momento una mujer pueda ser completamente masculina y que tendría algo de malo con eso, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer va con un terno y con una corbata? O sea, si eso significaría mucho poder político o no, o es demasiado, o se excede, o no estamos listos para, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa masculinización, que tiene que ser muy sutil, pero no muy disruptiva, y pones un poquito de elementos por aquí, también marca los límites que tienen las mismas mujeres en general, ¿ya? Para acceder a un poder político, ¿no? ¿Hasta qué punto esa pequeña feminización de elementos que son masculinos también marca ese techo, es otra forma de representar ese techo de cristal, el que siempre hablan las mujeres que están en poder político? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? ¿Hasta cuáles son los límites de esa masculinización o cuáles son los límites de esa feminización? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Bueno, con respecto a esto, en la parte de los aportes, yo decía que se puede analizar a la indumentaria como la proposición de una forma de poder. ¿Por qué la mujer tiene que masculinizar, como tú dices, tan sutilmente para ella poder proyectar esa forma de poder? Entonces se está convirtiendo, está actuando como un hombre para poder transmitir poder. ¿Por qué no como mujeres podemos gestionar una imagen que dejemos a un lado esa masculinización y con la delicadeza, o como tú dices, totalmente masculinas, proyectemos poder desde la feminidad, o sea, como mujeres, viéndonos como mujeres, o sea, no necesitemos de arrimarnos hacia un género, hacia el otro, construido socialmente, sino que generemos esa nueva identidad, esa identidad que nos caracteriza de utilizar una corbata y un terno y no sentirnos criticadas. ¿O acaso un líder político por utilizar un terno de otro color es criticado? No, no lo vemos así. Pero ¿por qué la imagen y la crítica siempre es desde la apariencia de la mujer? No solamente en la política. El día de ayer leí que en un partido de básquet la entrenadora era mujer, fue vestida de forma diferente y tuvo críticas. Entonces no se da tanto por un contexto o por otro, sino por el hecho de ser mujer y por tener que cuidarse muchos más, como tú decías, de esos aspectos de no tanto, ¿será que si me pongo esto ya me veo como muy masculina? Entonces sería una forma de proponer a través de la vestimenta una nueva forma de poder. Gracias. Bueno, respondo, me parece. Aparte, está bueno ese intercambio, me parece a mí que es enriquecedor en esa instancia, seguir más allá de las diferencias que el jurado te pueda brindar. Así que bueno, continuamos con Yamila, con nuestra profesora Yamila Moreira. Gracias, Fabi. Bueno, María José, felicitarte. Qué lindo que en Ecuador surjan estos temas. Yo viví siempre en Argentina y volví y dije, wow, hay muchas cosas que se pueden analizar de la vestimenta de Ecuador, que hay un montón. Después te voy a contactar para que podamos hacer algo juntas. Primero felicitarte por tu manera de hablar, de expresarte. Creo que has utilizado el lenguaje adecuado. También por tu tema. Considero que yo soy asesora y la mayoría de mis clientas son doctoras y abogadas. Y ellas, estando en un rol de poder, vienen y me dicen, Yami, yo ya no me quiero ver masculina, quiero verme femenina, quiero verme como mujer, utilizar tacos y que se vea bien. Entonces sí se está cambiando esta idea de que la mujer, estando en una posición, tiene que vestirse masculina. Cuando ya estas prendas masculinas hace tiempo, hace muchísimos años dejaron de ser masculinas. Ya
totalmente se adaptaron a las siluetas femeninas. Entonces mis clientes me dicen, yo trabajo acá y yo no quiero que me vean con el traje, no, me quiero vestido rosado, colores volados, ayúdame. Se les hace todo un trabajo de asesoramiento para que ellas quieran lucir esto que nosotros llamamos más delicado como un rol de posición de liderazgo. Así es que, María José, eso podría ser una línea que podríamos tratar después, ¿no? Verlo desde ese tema. Me pone muy, muy feliz que pudieras ver un poco del análisis de mi tesis, del análisis de la vestimenta, cuando construí esta ficha de análisis. En realidad me ayudó mucho una profesora que estaría bueno que tú le indagues, Patricia Doria, de la Universidad de Palermo. Ella me ayudó mucho a analizar cómo se analiza la vestimenta desde las perspectivas del diseño, porque nosotros somos diseñadores, no podemos analizar la vestimenta bajo lo que yo considero se ve bien. ¿Por qué se ve bien y por qué se ve mal? Es por la construcción de los elementos visuales. Y me pone muy feliz, María José, que te hayas inspirado un poco en mi tabla y después preguntarte, bueno, María José, ya que viste mi tabla, lo utilizaste para tu ejemplo, ¿qué otros autores podríamos agregar? No es una pregunta, pero para algo en futuro. ¿Qué otros nuevos autores actuales, después de Won o Salman, nuevos autores actuales podríamos agregar a esa lista de análisis de la vestimenta? Porque lo más enriquecedor para ti, mejor dicho, para la comunidad de alumnos de diseño, de diseñadores, es el análisis de la vestimenta, porque viene incluido directamente bajo el contexto de poder político. Entonces, es espectacular. Así que, María José, eso lo podemos ir pensando para después. Tenemos esta ficha, ¿cómo podemos ir agregando nuevos autores para decir, ok, vamos a analizar esta vestimenta para las asesoras? ¿Cómo ella quiere ser una mujer de poder? ¿Cómo utilizar elementos visuales para que sea una mujer de poder? Así es que te felicito y sí te recomendaría que, así como analizaste de Margaret, ya teniendo todo ese contenido, bueno, ¿cómo lo puedo vincular con alguna mujer que esté dentro de la política en Latinoamérica? Porque el contexto de Margaret es distinto al contexto acá en Latinoamérica. Puede ser alguien de Ecuador. Yo tuve muchas complicaciones cuando fue el análisis de la vestimenta de la primera dama de Ecuador, porque no había mucha información sobre la primera dama, pero a través de las imágenes y de los recursos de diseño se pudo. Así es que, María José, te felicito. Estamos en contacto, yo estoy acá en Guayaquil, la Universidad de Casa Grande, agradezco también la Universidad de Palermo, que siempre fue mi madre, siempre la universidad, y bueno, ahora estoy acá. María José, qué lindo poder tener como contacto y felicitaciones. Gracias, Yamila. Bueno, muchas gracias. Aparte de ser un honor, su estudio, los trabajos de Yamila, así con todos nuestros magíster, ya Juan Carlos, Yamila, egresada de nuestra maestría, Cintia Valladares, tu directora egresada de nuestra maestría, así que es un honor inmenso para nosotros. Bueno, y ahora la palabra del magíster Juan Carlos. Bueno, muchas gracias igual por la oportunidad a la Universidad de Palermo. María José, primero felicitarte por esta defensa súper bien desarrollada, bien explicada, súper tranquila. Esto es algo que igual habla mucho de todo el trabajo que has hecho durante todo este tiempo y que habla del dominio que tienes justamente en el bagaje, en la investigación del marco teórico. Entonces te felicito porque es un trabajo muy interesante. Con relación a esto, pues quería comentar unas 3 cositas, incluyendo el tema de la pregunta. Y es un consejo con relación hacia una línea de continuidad de investigación que habla justamente de lo que acabas de mencionar. El por qué no pensar en las mujeres, o sea, las mujeres en los roles de poder desde una perspectiva femenina. Es decir, pensar en que se puede comunicar roles de poder o se puede comunicar esta idea de poder y liderazgo desde los elementos compositivos del diseño, como bien lo decía Yamila, desde la perspectiva del diseñador de indumentaria, pero desde estos elementos femeninos o considerados femeninos desde un imaginario social heteronormado, ¿no? Esto también es algo que habría que replantearse porque siempre lo estamos viendo desde esa postura y ahí viene justamente mi comentario con relación a algo que tú habías mencionado
porque tú mencionabas el tema de acortar o alargar, o sea, o comentar los largos, los anchos, las siluetas de las prendas como un sinónimo de feminidad y poder relegando otras formas de vestir desde una perspectiva hegemónica heteronormada. Es decir, de una forma u otra, anulas a otras formas de vestir de mujeres. Pensemos en la minifalda, ¿por qué no pensar en eso también como un elemento de poder? Desde tu perspectiva, al menos desde lo que mencionas, esto estaría anulado y hay que tener mucho cuidado con eso porque se cae nuevamente en el discurso de esta línea hegemónica patriarcal, ¿no? De que la mujer debe verse de esta forma, debe vestirse de esta forma, que los largos deben ser de esta forma, los escotes deben ser de cierta forma porque es sinónimo de recato y pudor, cuando en realidad son cosas como bastante ambiguas y pueden interpretarse de distintas formas. Entonces, sí te animaría que lo veas desde esa perspectiva y lo analices para poder ahondar un poco más o abarcar un poco más en el tema. Y aquí viene la última parte, que es justamente una pregunta que yo tenía con relación a algo que tú habías mencionado. ¿A qué te refieres exactamente con el término de fluidez de género de Margaret Thatcher? Porque lo habías mencionado ya casi al final de tu defensa y es algo que a mí me dejó sonando un poco con este tema, ¿no? De generar o de crear géneros fluidos o fluidez de género en la indumentaria, concretamente en el perfil de ella, porque hay que pensar y me sumo también al comentario de Santi al inicio, que el cuerpo es político. El solo hecho de vestirse, eso ya es un acto político y te está hablando de algo. Entonces, eso es algo que a mí me dejó sonando un poquito con relación a lo que mencionaste de la fluidez del género. Bueno, con respecto a la fluidez, como decía Santiago, Margaret Thatcher generó ese balance. Entonces, si nosotros hablamos de un rol o un estereotipo, o es blanco o es negro, o es femenino o es masculino. Pero vimos cómo ella, como decía Yamila, ya no utiliza el saco. No es un saco masculino, es un saco adaptado a su silueta, que se ajusta en la cintura, que su falda está por abajo de la rodilla. Entonces, ya no hablamos de esa masculinidad o no hablamos de una vestimenta femenina, sino hablamos de esta fluidez que podemos ir generando, como tú dices, con nuevas líderes. Eso que no puede, ¿por qué tiene que ser muy femenino o por qué tiene que utilizar una minifalda y no verse con poder? Sino ese desligamiento, se pueden abrir puertas hacia un nuevo género, se puede decir a esa fluidez de que sacarnos de nuestra cabeza de masculino o femenino, sino una combinación, y como hablaba en la tesis, de este cross-dressing, que se puede adaptar prendas utilizadas o consideradas como masculinas a una mujer, dejándolas a un lado ya no denominándolas masculinas, sino como esta nueva fluidez y esta nueva propuesta a través de la indumentaria de nuevas formas de poder o de liderazgo. Como tú dices, solamente el acto de vestir ya es una acción. Entonces, de esa fluidez hablaba, de no verlo como blanco ni negro, sino como algo que pueda mezclarse y pueda darse un cross-dressing. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Bien. Bueno, muy bueno. Me parece el intercambio. María José, llévate esto también. Esto está todo grabado. Lo verás cuando pase esta. Bueno, al secretario académico, ¿alguna pregunta, consulta? No, yo solo me quedaría preguntar al jurado si, sobre todo otra vez en el inicio, si quieren hacer alguna repregunta o comentario o necesitan alguna otra aclaración, este es el momento. Yo tengo una sugerencia. Ahí está. Bien. Una sugerencia futura. O sea, y es ya comenzar, ya que estamos hablando de esta fluidez, de la necesidad de diversificar las formas de existir como hombres o como mujeres políticos. O sea, está bien, si es que eres mujer y hablas de delicadeza, a mí me hace un poco de ruido hablar de elementos delicados y eso asociar directamente con la feminidad. Siento que ya hay que asociar la delicadeza con elementos de la masculinidad también.
creo que es momento, María José, en tu carrera académica, de investigar un poco más en todo lo que tiene que ver con estudios queer, ¿no? Con estudios de las diversidades sexuales, con estudios de transgénero y los estudios trans, ¿no? Y comienza ya a meterte en ese campo, porque siento que eso te va a enriquecer muchísimo, a romper el binarismo masculino-femenino que todavía existe en tu tesis, tal vez porque estás analizando un momento histórico que sigue siendo bastante binario, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en otro momento en la historia en la cual, si quieres enriquecer esta forma de ver la vestimenta, métete directamente con las teorías queer, con las teorías trans, con las teorías no binarias, y tiene que ver mucho con las diversidades sexuales y todo lo que ellos pueden aportar, así de corazón. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o aporte? ¿Yamila o Juan Carlos? ¿No? No, gracias. Bien. Fabiola, ¿algo que te haya quedado? No, en absoluto. No. Yo solo te voy a recomendar una cosa, María José, para tus futuras presentaciones. Siempre que vas a hacer una presentación, y llévate grabado en PDF, en PowerPoint, en Acrobat, en todos los medios posibles que tengas como para hacerlo, porque llegado el momento de tener que salir a hacer una presentación, a veces te genera un ruido visual, ¿sí? Que hubiera sido mucho más diáfano, más transparente y más y mejor, digamos, de la otra forma. Claro, suelen suceder estas cosas, pero uno tiene que ir con un plan A, un B y un C, porque suele suceder. ¿Mm? Bien, si no hay más nada, Fabiola, si no tenés más nada para decir. ¿No? Bueno, vamos a salir de esta sala y vamos a ir a la sala de deliberación y en unos minutos volvemos. Hemos vuelto de la sala de comentarios y deliberación respecto de la tesis presentada por María José Suárez Miranda. El jurado estuvo deliberando y por unanimidad ya han resuelto la calificación. La calificación te la voy a dar después de que Fabiola Knopp pueda leer el dictamen que fue elaborado. Tanto el dictamen fue con el aporte de todo el jurado, pero la calificación fue por unanimidad. Lo que sí quiero aclararte para quitar nerviosismos y para que puedas escuchar lo que te dice Fabiola, es que tu tesis está aprobada. Luego te voy a decir tu calificación, ¿sí? Porque si no, uno no escucha nada en el nerviosismo de saber qué es lo que pasa. Fabiola, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, María, muy bien, felicitaciones. Ya está, más tranquila. Ahora a escuchar esto porque tiene que ver con las sugerencias y la escucha en este momento de defensa. Bueno, el tema abordado es un tema de actualidad que sigue entrando en conflicto. El recorrido es muy interesante y apropiado para una maestría en gestión del diseño. Tiene un lenguaje y una estructura adecuado. Es correcto el recorrido por los conceptos de género y su vinculación con la temática de poder e indumentaria. La bibliografía enriquecida por autores argentinos dan valor a esta tesis. Y en constante, a la escucha de tu defensa, se fue pensando un estado paralelo, ¿no? A lo que se te iba escuchando, que tiene que ver con que justamente como es un tema de actualidad, de tensión, ¿no? Bien puesto al servicio de cualquier universidad que trabaja sobre género, identidad, indumentaria, miradas de comunicación y demás, se empezaron como a esbozar algunas sugerencias, ¿no? O ideas a futuro. Por ejemplo, esto que te decía el doctor Castellanos de pensar un paralelo quizás con la reina Isabel, que estarían los mismos espacios de un empoderamiento, o con otras figuras, vos lo respondiste y fue aceptado, pero repensarlo para la profundidad de otra investigación, ¿no?
Pensar también el enfoque latinoamericano, que le da un espacio diferenciador y sus aportes técnicos para el entendimiento, viendo cómo la vestimenta sastre y el poder de la mujer quizás se queda muy en los 80 como década, pero sería interesante vincularlo y aplicarlo a ejemplos o vivencias actuales en Latinoamérica, ¿no? Llevarlo un poco a temáticas más contemporáneas. Imaginando una línea de tiempo, se puede hacer hincapié en pensar un estilo adaptado a una época y a una silueta actual, repensar el poder político femenino desde la feminidad y la actualidad, pensar esto, todos estos planteos que se te hacen como una continuidad, ¿no? De nuevos escritos, nuevas investigaciones, un doctorado, nuevos artículos que puedas escribir. Bien, acá tengo el tema de moda y género, son conceptos muy políticos, cuestionables, y hay nuevos temas de investigación que se van incorporando permanentemente, nuevas lecturas, nuevas voces. Se debe profundizar si se toma la responsabilidad de abordar estos temas, ¿no? Más allá que para una maestría en gestión del diseño es correcto, pero lo que llevó, ¿no?, a escucharte. Y terminando, decimos que es evaluar sobre el análisis sobre siluetas y formas en relación a los tipos de vestimenta. Salió el caso de las minifaldas, del crossdressing, bueno, todos estos temas para trabajar. Y por último, esta recomendación que te hizo el doctor Castellano sobre el estudio queer, no binarios, los transgéneros, que es un campo próximo para explorar a partir de tu investigación, ¿no? Como reformular, si se quiere profundizar sobre esto, en estos campos disciplinares. Bueno, nuevas lecturas y nuevos estudios que va a haber al alcance de la mano. Así que, por mi parte, esto es todo. Le doy la palabra nuevamente al secretario académico. Bueno, María José Suárez Miranda, de acuerdo al dictamen y en un todo de acuerdo como vocero de la palabra del jurado, el jurado acordó por unanimidad que tu calificación es aprobado con 8 puntos sobre 10 posibles. Así que tu calificación final es 8, te felicitamos, estás aprobada y ya sos oficialmente magíster en gestión del diseño. Muchas gracias, doctor. Realmente es una emoción. Bien. Bueno, ¿tenés unos momentos o los que quieran para decir algunas palabras antes del cierre? Bueno, les agradezco a Fabi, a Jorge, a Alejo, que desde un principio me abrieron las puertas de esa universidad. Estoy feliz de haber cumplido ese año. Bueno, por las circunstancias tuve que regresarme acá al Ecuador, pero me llevo muchas enseñanzas, aprendizajes, de experiencias de vida, sobre todo el hecho de haber estado ahí en la facultad. Creo que todos alguna vez en la vida debemos experimentar esto, estudiar un poco más, en mi caso, dentro de otra cultura, como fue mudarme totalmente a Argentina. Y bueno, pasar estas, se puede decir, estas montañas de subidas y bajadas, porque es un camino, creo que de resistencia y sobre todo de rodearte de personas que te apoyen. Agradezco a Cintia, agradezco a Ernesto, agradezco a todos mis compañeros que fueron esa manito de empuje a cumplir este sueño.